Ahí quedamos. Hasta ahí, chicos. ¿Dudas, consultas? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? ¿Seguros, seguros? Vamos, entonces. Movimiento humano y determinante formal. Lo que yo les decía recién, que nosotros usamos solamente la letra M, porque de alguna manera para poder puntuar eh, un puntaje, o sea, una respuesta de movimiento, tiene que tener buena calidad formal. Entonces se supone que tendría eh, un F más, por decirlo así. ¿Mm? ¿Sí? No sé si me entienden a lo que voy. ¿Me entienden a lo que voy? ¿Podría repetirlo, profe, porfa? Por favor. Que, por ejemplo, para que nosotros podamos puntuar eh, un M, tenemos que tener un máximo de certeza que el documento tiene buena calidad formal. O sea, si fuera un F menos, podríamos usar podríamos decir que podría ser evidente un M, si el F es menos. ¿Podríamos usar el M o nos dedicaríamos a decir que es un F menos? Cuando O la sea, por calidad, ejemplo, dígame. profe, o sea, por ejemplo, si el paciente dice, eh, es- se supone que, no sé, pues, como si dice, está bailando, y usted le pregunta que qué lo hace pensar que está bailando, y dice, no, porque está en posición de bailar cueca, no sé. No Ujú. sería M porque no está bailando, pues, o sea, no se está moviendo, pues solamente él expresa como que está en una posición para bailar, pero no está haciendo la acción. Entonces ahí no sería una, no habría una buena calidad formal. No te entendí, a ver, repítemelo de nuevo. Que yo le decía que no habría una buena calidad formal, por ejemplo, si el paciente dice que lo que él ve en la lámina Ujú. está como en posición de ejercer la acción, como de bailar, en vez de estar bailando, está en posición de bailar, pero no lo está haciendo. No, 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 la calidad formal tiene que ver si realmente se ve o no se ve la persona. Porque si, por ejemplo, tú dices, están en posición de bailar, estaríamos hablando de un movimiento pasivo. Ahora, si la persona no se ve por ninguna parte, si no hay un correlato real entre la forma que el sujeto nos da y la forma de la lámina, efectivamente eso no es calidad formal, no hay un correlato formal. Y le está dando movimiento, pero como le está dando movimiento, pero no está bien visto, no le podemos catalogar como movimiento. No sé si me entienden. Sí, sí, ahora sí lo entiendo. Ya, perfecto. Entonces, lógicamente, por el hecho que el determinante formal está implícito en el movimiento, este último da cuenta de la presencia y calidad de capacidades cognitivas superiores. Aquí, por ejemplo, nosotros, si ponemos M, quiere decir que tenemos un M, tenemos un F de buena calidad. O sea, hay buena calidad formal y además hay movimiento. Entonces aquí habla de una capacidad cognitiva, una capacidad intelectual alta, capacidad de discriminar estímulos, una buena capacidad de enjuiciamiento, buena capacidad de análisis y síntesis. Tiene la capacidad de integrar aspectos positivos y negativos de sí mismo
y la capacidad autocrítica. ¿Mm? Ahora, si el M es menos, ¿qué quiere decir? Lo que yo les decía recién. ¿Qué quiere decir que el M sea menos? Movimiento inexacto. Más que movimiento inexacto, ¿qué sería? Sería forma inexacta. Son respuestas donde el movimiento es mencionado, pero el sujeto, en la respuesta, no es reconocible la imagen en la mancha o no se ajusta a los criterios de calidad formal establecidos. O sea, es como un F menos, pero donde el sujeto además le pone movimiento. Es como si estuviéramos poniendo F menos, pero el sujeto le imprime movimiento. Profe, ¿podría dar Ujú. un ejemplo como de este? Un ejemplo, por ejemplo, un Sí. movimiento humano. Eh, vamos a ir a las láminas, ¿eh? Ya, por ejemplo, aquí, una persona bailando con los brazos extendidos, por ejemplo. Ya. Entonces ya, le pone movimiento. ¿Dónde ve la persona? No, veo como el vestido de la persona acá y como que esta sería la espalda. Y como que está en movimiento porque se ve el vestido abierto. ¿Ustedes ven la persona bailando ahí? No, ¿Cómo sería la calidad formal ahí? inexacta. Sería un movimiento, claro, sería una imagen inexacta, pero le está dando movimiento. Esa lámina, como le da movimiento humano, bailando, efectivamente podríamos decir que es un M menos. Que sería lo mismo que un F menos si no le pusiera movimiento. ¿Cierto? ¿Ahí lo logran entender? Sí, ahí queda más claro. Gracias. Perfecto. ¿Cierto? ¿Ya? Ya, estas respuestas son poco claras, son poco frecuentes, ¿ah? Generalmente tienden a aparecer en personas con cuadros psicóticos, con baja capacidad productiva, o baja capacidad asociativa. Hay una pérdida de juicio de realidad porque generalmente las cosas que se ven o cuando hay estas configuraciones, generalmente las respuestas son bien inexactas. ¿Mm? Así que en ese sentido es poco frecuente verlo. El movimiento animal está ligado principalmente con la F menos, FM, que se tabula de esa forma, va a ser la distinción con el movimiento humano. La respuesta está determinada por factores de movimiento, sinestésico, que es una sensación subjetiva de movimiento, lo mismo que las respuestas M, pero aquí el examinado ve animales o parte de animales en movimiento o personas ejecutando acciones que corresponden a movimientos del reino animal. A no ser, como decía el compañero, que el sujeto logre precisar que está imitando a un animal. ¿Ya? Porque ahí deja claridad que el sujeto está, o sea, o el sujeto tiene claridad que es una imitación y no es una conducta propia del ser humano. O sea, del ser humano como animal. ¿Sí? En toda respuesta cuyo determinante sea FM, está implícita la forma, es decir, el determinante formal. ¿Por qué? Porque está ahí acompañado con la M. Ahí está el determinante formal. ¿Mm? ¿Qué significado psicológico tiene esta FM? Psicológicamente, el determinante FM da cuenta de la presencia de impulsos que exigen gratificación inmediata. De la fuerza o intensidad de estos impulsos está determinado el orden que tenga esta combinación y de la capacidad de reconocer conscientemente la existencia de ellos. ¿Ya?
En relación a las necesidades, el determinante FM está relacionado con impulsos básicos, con inestabilidad, inmadurez, donde el sujeto busca la gratificación inmediata, pero el sujeto tiene conciencia de que hay cierta angustia que está ligada a esta necesidad de satisfacerla, porque hay algo de control cognitivo formal. Por eso está la FM ahí. ¿Mm? Si estuviera al revés, MF, porque fuera más preponderante el movimiento que sobre la forma, estaríamos diciendo que el cuidado o el control formal está como medio debilitado. ¿Mm? Ahora, la tendencia a gratificar o no estos impulsos va a depender mucho de la presencia de respuestas de color. ¿Mm? El FM hasta el momento marca una tendencia, que el sujeto tiene esta tendencia a la gratificación inmediata, pero si no viene acompañada de respuestas de color, quiere decir que el sujeto logra de alguna manera tener cierto control cognitivo sobre eso. Pero si aparecen respuestas de color también en el protocolo o dentro de todo el desarrollo de la prueba, podríamos decir que el sujeto está fracasando en esa presencia o en ese control cognitivo. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y por último está el movimiento inanimado. Aquí también hay una sensación sinestésica de movimiento, pero en objetos inanimados. Por ejemplo, aquí dice un avión volando. Aquí vamos a distinguir, por ejemplo, las FM chiquititas, cuando el objeto que se mueve o es movido tiene forma bien definida. Por ejemplo, un avión volando. Si se ve, efectivamente, los aviones aparecen en la lámina. Entonces, si los aviones se ven y bien definido, bien explicado, sería un FM. Un MF, que sería mayor preponderancia del movimiento que sobre la forma, o sea, la forma no está bien vista. El objeto que se mueve o es movido tiene una forma indefinida o semidefinida. Por ejemplo, las nubes moviéndose con el viento, la sangre goteando, el agua que cae. Eso sería principalmente MF porque son formas que están poco definidas. Las nubes, como yo les decía, no están bien definidas, la sangre no tiene una forma, las manchas de sangre, las gotas de sangre no tienen una forma tan definida, o el agua que cae tampoco. ¿Mm? Pero tiene algo de forma, te fijas, no está tan... Y por último, las M solitas, aquí no hay forma, no hay objeto, solo un movimiento. Por ejemplo, fuerzas abstractas, la desintegración de algo que se está desintegrando, una explosión. ¿Se fijan? Eso generalmente, que no tiene una forma definida, podría ser catalogado como un M solito. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Perfecto. Avanzamos. ¿Cuál es el significado psicológico de estas M pequeñas o M minúsculas? Aquí aparecen los impulsos y necesidades inconscientes, que es la incapacidad de postergar también la gratificación. Aquí está más marcada esa no postergación. Entonces esto genera conflicto, genera ansiedades inconscientes. Cuando la M aparece solita, se debe interpretar como una irrupción de fuerzas internas que amenazan la organización e integración de la personalidad. O como precisiones ambientales, como presiones ambientales que son percibidas inconscientemente como desestructurantes, amenazadoras para dicha integración. Aquí generalmente nosotros lo comparamos mucho, este M tiene mucha relación cuando tú lo correlacionas con la figura bajo la lluvia, la persona bajo la lluvia. ¿Ah? Cuando la persona hace esas nubes gigantes, esas gotas grandes, generalmente en el Rocher aparecen estas imágenes que también tiene que ver como este mundo amenazante, inconsciente, que de alguna manera eh, eh, es castigador, es punitivo. ¿M? Y la M también genera muchos impulsos destructivos que provienen del ello principalmente, o de esta personalidad primitiva de las personas.
Y generalmente cuando están solitos, sin la F, el sujeto no tiene control sobre su impulso. Se pierde el control. ¿Mm? Por ejemplo, una explosión en la lámina 2, esto es señal de alarma de descontrol interno, o sea, conductas de actinado. Entonces, estas respuestas violentas, agresivas, que aparecen de la nada. ¿Mm? ¿Y cómo nosotros medimos la...? Hay un concepto que se llama estabilidad interna. ¿Cómo está la estabilidad interna del sujeto? Bueno, se esperaría que para medir estabilidad interna, si hay presencia de respuestas de movimiento, prevalezcan el movimiento animal sobre el movimiento, o sea, perdón, prevalezca el movimiento humano por sobre el movimiento animal en conjunto con el movimiento inanimado. Cuando la relación de esta fórmula o de esta proporción es adecuada, indicaría madurez, estabilidad interna y adecuada jerarquización de las necesidades. Se esperaría que fuese 12:1, ¿ah? En esta proporción. Perdón. 1 para, eh, 1 para FM y 0 para las M chicas. Por el contrario, si la respuesta animal, o sea, perdón, la respuesta de movimiento humano es menor a la sumatoria del movimiento animal más el movimiento inanimado, indica impulsividad, inmadurez, falta de estabilidad interna y una inadecuada jerarquización de las necesidades. Más aún si hay presencias de M solas. Más descontrol hay. ¿Mm? Control de necesidades primarias. Ya, recién vimos el control de estabilidad interna y ahora queremos ver cómo están las necesidades primarias, que generalmente se relacionan con las M chicas. Aquí se esperaría que si hay presencias de movimientos inanimados, el porcentaje mayor las tengan las FM, que marcan control, por sobre la sumatoria de MF y M. Y sería más o menos esta la proporción que se esperaría. Cuando esta relación es adecuada, indica entonces que hay un control eficiente sobre estos impulsos y necesidades, que el control consciente o racional está siendo efectivo, pero si la fórmula es inadecuada o indica diferencia y el FM es menor que la sumatoria, esto marca claramente impulsividad, falta o ausencia de control, más aún si hay presencias de M solas. Hasta ahí, que vamos a entrar a respuestas de color claro-oscuro. ¿Cómo están? Profe, yo tengo una duda. Dele nomás. Eh, ¿Esto aplicaría igual para niños, niñas, adultos, No, adultas o es todo allá? no, no, Ah, los niños generalmente tienden a tener estas respuestas, pero es propio de la edad. Ahí hay que hacer siempre la distinción del grupo etario. Los niños generalmente tienen respuestas más impulsivas y que muestran este descontrol, pero probablemente es propio de la edad. ¿Te fijas? Y siempre hay que hacer la relación con el grupo, con el ciclo vital. Los niños y ujú. adolescentes tienden a tener más estas conductas, más estas respuestas, pero es propio de su propia. Ahora, ojo que si están en estado, en grados muy alterados, muy altos, claro, hay que tener ojo, pero es probable que estos aparezcan. ¿Mm? Ya entiendo. Gracias. Ya, estamos. Vamos a entrar entonces a las respuestas de color cromático. Aquí están los rojos, los verdes, todos los colores que aparecen dentro del roche. Y nosotros vamos a tabular respuestas de color cuando la percepción del sujeto con respecto a lo que ve está definido por el color. ¿Ya? La percepción de colores está también determinada como una experiencia pasiva. ¿Por qué una experiencia pasiva? Porque el color llama la atención siempre. Entonces, es lo primero que te llama la atención y no logras, y de repente, mira, veo una mancha roja, por decirte algo, o veo una mancha de sangre. Claro, cognitivamente es un acto bastante flojito. Entonces, finalmente respondo frente a un estímulo que es obvio y no logro elaborar una respuesta mayor. Por eso son experiencias pasivas. Eh, el color es evidente en la lámina, ¿viste lo que le digo? Por eso es interesante comprender cómo se reacciona cada sujeto frente al color. Hay sujetos que logran
decir, mira, qué interesante, bonitos los colores, pero aquí yo lo que veo es una... definen una respuesta. Cuando nosotros no lo vamos a considerar dentro de las respuestas cuando no se usan. Cuando no se usa. El color debe estar definido en la respuesta. Ahora, porque cuando el sujeto dice, mira, aquí en lo rojo veo una mariposa. Ahí está indicando qué cosa. ¿Está indicando que lo ve por el color o está indicando que me está precisando a mí que es lo rojo para poderme hacer la distinción del espacio donde lo está viendo? Hay que tener bastante ojo con eso. Que a veces caemos en ese juego de cuando dicen, mira, aquí en la parte roja yo veo una... ¿Y por qué lo ve? No, por la forma, mira, tiene las patitas, pero me queda dando vueltas, pero dijo ahí en lo rojo. Sí, pero está usando el rojo para determinar la zona donde lo ve, no como respuesta. ¿Sí? No sé si me entienden. Sí, Que, profe. que es distinto que diga, por ejemplo, veo una persona con un traje rojo. Ahí la cosa cambia, porque está usando el rojo, está usando el color, le llamó la atención y por algo lo está mencionando, ¿cierto? El sujeto rehúsa haber admitido el color como determinante en su respuesta, aunque el contenido de esta apunte a que seguramente intervino. Por ejemplo, aquí voy a dar un ejemplo más bien del color claro-oscuro. El murciélago, en la lámina 5, aquí el murciélago está en sus alas, está en su... Y el sujeto dice, pero por la forma, no por el color. Ahí claramente está diciendo que lo ve por la forma, no por el color. Y aunque lo mencione, él está negando que ve el color. Que el color le determinó algo. Por algo será. Uno lo puede tabular como un fenómeno especial. Pero para tabularlo, hay que tabularlo como forma. Porque el sujeto está diciendo claramente que lo ve, nos muestra dónde lo ve, nos describe dónde lo ve, pero me está diciendo claramente que no es por la forma. ¿Cierto? O sea, perdón, no es por el color. Pero sí se acredita cuando la respuesta incluye el color. Aunque después diga que aunque después diga que es por la forma. Por ejemplo, cuando dice, mira, aquí veo una persona con el moño rojo, o con las patas rojas, pero es la forma, ya, pero ya dijo, y lo mencionó con las patas rojas. Distinto es a que diga que veo dos personas y uno pueda pensar que es por el color y él te diga que es por la forma, pero no por el color. ¿Ya? La color se tabula siempre como forma color, dependiendo qué prevalezca en la respuesta. Generalmente siempre todas las respuestas que son de otra letra distinta a la F van acompañadas por forma. ¿Mm? Y siempre está subordinado a la forma, porque si yo digo, veo un murciélago por sus alas, por su cuerpo, porque está con los brazos extendidos o las alas extendidas, y además porque tiene color de murciélago, ahí siempre prevalece la forma. ¿Cuándo no prevalece la forma? Cuando la forma es mal vista. Y va a pasar lo mismo que pasa con las MF y las M sola. ¿Mm? El color está presente siempre, subordinado e integrado al color, aparece en forma definida, combinado con el color. Por ejemplo, lámina 10 un gusano verde, lámina 8 pino por la forma y el color, pero tiene la forma de pino. Distinto es cuando aquí el color está determinando la respuesta. Y la forma no está tan clara. Es secundaria, es indefinida o impresiona, en realidad como algo poco claro. Entonces aquí decimos que la forma está subordinada al color. Hay que tener bastante precaución en diferenciar entre una FC y una CF. Por ejemplo, en la lámina 8 se habla del interior del cuerpo. ¿No? Dice, ¿por qué el interior del cuerpo? No, porque tiene los colores propios del pulmón, los colores propios, pero no se logra ver bien el pulmón, no se logra ver bien el corazón, y más bien el sujeto hace la distinción
como si fuera probablemente una lámina, un, un examen, una placa, y hace la división por los colores. Algo de forma tiene, porque igual como que ocupa el espacio bien ocupado, pero prevalece el color. Lo mismo que en la lámina 8, perdón, la 9, una puesta de sol, por los colores. Claro, tiene esa sensación de fugalidad, del punto de fuga, se ven los colores, se ve el sol escondiéndose, pero realmente una puesta de sol es una forma bastante indefinida. Y ahí prevalece el color. Efectivamente, a él le llamó la atención más el color que las gotas de sangre, por los colores. Las gotas de sangre no son F-, pero sí pueden ser CF. ¿Mm? El color solito, que aparece solamente el color, no hay definición de forma, no hay ninguna, por ejemplo, el pasto, el cielo, la sangre. Distinto es una gota de sangre a sangre. Porque la gota uno podría pensar en una forma que no es muy definida, pero por lo menos el sujeto hace un esfuerzo por definir una gota de sangre. Uno podría decir que las gotas se dibujan de la misma manera. No sé si me entienden a lo que voy. Ahí me como que... ¿Sí? El pasto. El pasto es verde, pero ¿tiene forma? El cielo, infinito, pero el cielo lo caracterizamos por el azul. Clases de colores. Bueno, aquí esto lo vamos a ver con más atención en la próxima clase. El color forzado, el color arbitrario, el color simbólico, el color nombrado y la descripción de color. Esos son generalmente los colores que se tabulan como con C solita. ¿Mm? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Mm? Que está más ligado a fenómenos especiales. Aquí tenemos el FC', que es forma y claroscuro. Aquí todas las respuestas que se usan el color claroscuro, que es el gris o el blanco, eh, o el gris, o el negro, en que en algunas láminas se define más el negro. Entonces, la respuesta tiene que haber sido provocada por la masa negra de la lámina, poseer una tonalidad disfórica explícita, murciélago por lo negro, no por la forma, por lo negro. Según Petrovsky, las respuestas de claroscuro, no, claroscuros, ¿sí? Son aquellas en las que las áreas negras u oscuras se interpretan significativamente y donde la percepción consiste utilizando el color negro o lo oscuro como color, ¿ya? Que no sean colores cromáticos, que no sea azul, rojo, verde, amarillo. ¿M? Existe una forma específica definida que hace referencia a un concepto formalmente concreto y determinado. Cuando C' está integrado en una figura de forma definida, lo puntuamos como FC', que es lo que estamos viendo acá arriba. Cuando el C' está integrado en una forma definida, pero se califica junto con otro determinante, también se utiliza como FC'. Hasta ahí. C'F, que es cuando prevalece el claroscuro por sobre la forma, cuando el concepto es indefinido, sin forma específica, o su límite formal es vago y cambiante. Por ejemplo, una mancha de tinta china. ¿Por qué? Por el color negro. Ya, una mancha de tinta china sobre el papel, uno podría más o menos definirla medianamente, pero no es una forma claramente vista, es muy ambigua. Distinto cuando aparece una C' sola, se califica como C' sola cuando algo sin forma es designado, como gris, negro, blanco. Por ejemplo, la noche por lo negro. Eso sí que no tiene forma. Humo negro por el color. Distinto es humo saliendo de la chimenea por el color. Y eso sí podría estar más parecido al C'F. Y nieve blanca, eso tampoco tiene forma. Logramos ver toda la presentación. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Profe, yo tengo una consulta con respecto al Power que ¿Mm? revisé y no está.
Está desierto. el Power. Veámoslo el tiro. ¿Qué Ya. nos va a hacer? Por favor, Vamos profe. al tiro. Déjeme ver cómo lo puedo hacer. ¿Cómo me puedo ir al...? No quiero salir. ¿Cómo lo hice recién? Aquí. Lo abrí de acá. Les voy a mostrar aquí, clase 1, clase 1, clase 1, clase 1, clase 1, clase 1. Ya, la vamos a subir al tiro. Esta es la clase 4. Listo, ahí quedó subida. Gracias, profe. Ya, muchachos. Dudas, consultas. Les dejé entonces esa actividad para que la puedan realizar para la próxima clase. No es con notas, es para que ustedes ejerciten. Solamente vamos a trabajar con localización y determinante, nada más. Lo que hemos visto hasta ahora. Y la próxima clase vamos a revisar ese apunte, o sea, yo lo voy a hacer. Se los voy a ir leyendo y los voy a ir puntuando y les voy a ir contando por qué, y ustedes van a ir comparando con lo que ustedes realizaron en grupo. Lo que sí les voy a pedir que igual me entreguen un producto. No les voy a poner nota, pero es un poco para saber que ustedes trabajaron en el ejercicio. ¿Mm? La idea es que lo hagan en grupos, no lo hagan solo, porque igual se hace complejo, así lo pueden discutir. ¿Mm? 2, 3 personas. No lo hagan además porque se forma